para mí no significa que sean los mejores ideales los que representan siempre la mayoría. Claro, algunas veces sí, algunas veces no, depende del punto que se esté cuestionando, depende del tema, del tópico y cómo cada uno lo esté abordando. No sé si con eso doy respuesta a todas sus preguntas. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Raúl Gracia. Bueno, buenos días. Primero agradecerle su presencia. Bueno, creo que una de las grandes fallas de la justicia electoral en los últimos años ha sido la falta de certeza, de consistencia y de congruencia en sus resoluciones. Y para algunos, en una definición muy formalista, la democracia son las reglas previamente establecidas, aceptadas o por lo menos conocidas por todos los actores en contienda. Inclusive esa es una de las razones por las cuales la vigencia temporal de las normas electorales para poder aplicar a determinados comicios debe ser con determinada anticipación al inicio del proceso electoral. Con la figura del control difuso se ha establecido la autoridad jurisdiccional, y la electoral no ha sido la excepción, como en algunos momentos como un cuasi legislador. ¿Cómo usted armonizaría esta necesidad de certeza, de congruencia y de conocimiento previo de las reglas con este control difuso? Muchas gracias, senador Raúl Gracia. Ciertamente ya nuestra forma de resolver los asuntos requiere de un mayor análisis no solo de nuestras normas internas y la Constitución, sino que ahora sí hay que, y siempre teníamos que haber acudido a los tratados internacionales. Labor que cuando yo trabajé en la Sala Superior ya se hacía desde entonces. Yo laboré ahí de 2003 a 2007 y la verdad que el examen de los tratados internacionales era de diario, no era una cuestión novedosa. Pero ¿cómo hacer para evitar estas incongruencias o cambios de criterio o falta de certeza que sé que preocupa a muchos actores políticos? Es algo que tengo muy presente y que no solo sucede aquí en la materia electoral, desgraciadamente sí sucede en otras tantas materias. Pienso yo que aquí la manera ideal de evitar este tipo de cambios abruptos, cuando van y litigan un asunto, van ya con la idea de que tienen la razón porque justamente acaban de resolver en cierto sentido y pues se llevan la sorpresa de que cambian al final de cuentas el criterio. Bueno, me parece que eso es por una falta de sistematización de las sentencias. En los colegiados donde yo he elaborado, nosotros siempre teníamos una sistematización que denominábamos extractos de sentencias, para siempre estar al pendiente de los criterios que se han tomado en asuntos similares o esencialmente similares, porque permítame decir con toda honestidad que aunque nosotros mismos resolvemos un tema, si después se nos vuelve a presentar al tiempo, luego ya no nos acordamos qué dijimos en ese tema. Son tantos asuntos los que pasan por nuestras manos, son tan cambiantes las leyes y tan novedoso después lo que encuentra uno en tratados, que ya de repente se olvida uno qué criterio asumió en cierto asunto. Por eso creo que una herramienta necesaria es esta sistematización de sentencias. Así como hay de las jurisprudencias, creo que también las sentencias es muy importante, porque no todo lo que se dice en una sentencia luego viene y forma parte de una tesis o una jurisprudencia. Hay temas muy importantes que se toca que por sendas razones no se hace la tesis debida. También debo decir que, bueno, también es válido el cambio de criterios. Sin embargo, creo yo que no es tan válido ese cambio de criterios cuando ya las personas están litigando bajo la certeza de un precedente anterior o de una tesis. Creo que sí es importante darle mayor fuerza a los precedentes. Ahora que si este cambio de criterio constituye un cambio de jurisprudencia cuando existe la jurisprudencia, creo que tampoco ello sería válido, porque sería ir o aplicar de manera retroactiva un nuevo criterio que ahora me viene surgiendo. En la Sala Superior se han emitido acuerdos justamente para la elaboración y difusión y publicidad de las
tesis y jurisprudencias. Creo yo que sería válido emitir un acuerdo para sustitución de jurisprudencias que lleve por fin el no afectar a las personas que tienen un trámite en curso y que sustentaron su litigio justamente en esa jurisprudencia. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Senadora Cristina Díaz. Muchas gracias, muy buenos días, senadoras y senadores. Saludo a la magistrada Claudia Mabel Curiel. Reconocemos pues su trayectoria, que ha sido muy completa, escalón por escalón, dentro del Poder Judicial. Revisamos, por supuesto, su tesis que presentó para estar hoy, esta mañana, con nosotros, y usted lo basa en 2 criterios en materia electoral sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Su opinión sobre 2 temas trascendentales, como es la regulación de candidaturas independientes, ya lo ha señalado, en cuanto al porcentaje de respaldo ciudadano, que usted considera que no está normado en la legislación general secundaria y cuya constitucionalidad resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis, y la regulación de la propaganda electoral, específicamente difundida por las redes sociales, que también ya se pronunció el día de ayer. Yo creo que la pregunta que yo tendría por parte del grupo parlamentario de mi partido es: ¿cuáles podrían ser los cambios que usted podría aportar al Tribunal Electoral derivado precisamente de esta reforma político-electoral del 2014 y de sus leyes secundarias? Y una segunda pregunta es: ¿cuál es el posicionamiento sobre principios fundamentales como es la igualdad, la no discriminación, la equidad como principios rectores del derecho electoral, y qué vínculo tienen estos para usted con la protección de los derechos políticos, así como el impacto que tiene con la sociedad? Gracias por su respuesta. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz. Los cambios que yo propondría para la Sala Superior y que derivan de estas reformas de 2014, pues justamente van en el sentido de los temas que desarrollé para el ensayo. Tener un mayor criterio de flexibilización respecto de los requisitos que se exigen para poder participar como candidatos independientes o candidatos ciudadanos, como algunos le llaman. Ese sería uno de los aspectos que yo pugnaría por cambiar el criterio tan estricto que actualmente se tiene, que llegan a decir que 3% es correcto, cosas así. Yo soy un poquito tal vez más liberal en ese sentido. Me parece que el modelo de democracia que queremos se aumenta justamente ahora con esta nueva participación, no solo de partidos, sino de ciudadanos que de manera independiente quieren lograr un cargo. Entonces creo que sí hay que flexibilizar ese aspecto. Otro de los cambios que me parece que también son importantes, y ahora con el tema del financiamiento de los partidos, pues creo que la transparencia en el gasto público del mismo tribunal, sobre lo cual ha habido algo de opacidad, no creo yo que haya sido deliberadamente, debo admitir, sino porque no se le ha puesto la atención debida. Entonces me parece que ese es un tema que sí está pendiente y que creo algo se debe hacer al respecto, pues porque como lo dije, la soberanía se traslada a nuestras manos, y quien nos hace favor de trasladar esa soberanía pues quiere saber exactamente qué hacemos con los recursos públicos con que se nos dota para desarrollar nuestras actividades. Entonces pienso yo que tal vez las sesiones que ahora son privadas y que tocan esos aspectos administrativos y financieros del tribunal, yo pienso que deben hacerse de manera pública. No estamos queriendo robar a nadie, entonces por eso que importa que sepan exactamente en qué se va a gastar y qué se va a gastar y en qué se va a invertir. Eso por un lado. Los temas de igualdad y no discriminación sí tienen un gran impacto en las
solución de los asuntos o los medios de impugnación en materia política electoral y en las determinaciones que se tomen, porque son derechos fundamentales que no solo tenemos en nuestra Constitución, sino que están en enésima cantidad de tratados internacionales de América y de Europa, y entonces creo que sí tienen un gran impacto y deben ser atendidos al 100% en cualquier decisión que uno va a tomar. Como en estos temas de la paridad horizontal, que a ustedes los ha tenido bastante preocupados, creo que desde mi punto de vista, claro, la Suprema Corte, cuando dijo que esa paridad horizontal no está prevista en la Constitución, me parece que dejó de lado justamente estos principios. Sería mi respuesta. Muchas gracias. A continuación toca ronda de preguntas de la sociedad civil. Medio larga la pregunta. Sí. Pregunta del Observatorio Electoral y Estrategia Electoral. Que conste que no cortamos preguntas. Comparte el criterio que sostuvo la actual integración de la Sala Superior en los siguientes casos. Pérdida de registro del PT 2015. Ahorita se la doy si quiere para que la... Nulidad de la elección de Zacatecas 2016. Validez de la elección de Tuxtla Gutiérrez 2015. Pérdida de registro de David Monreal 2016. Nulidad de la elección del Distrito Federal 1 de Aguascalientes 2015, nulidad de la elección de Colima 2015, nulidad de la elección de Centro Tabasco 2015 y registro de candidaturas independientes para el constituyente de la Ciudad de México 2016. Oye, pero si agarra los criterios de 2 nulidades. Sí, tome 3 criterios de estos si usted gusta, mejor. Sí, pues. Bueno, creo que todos están enfocados hacia casi las nulidades de elección. Creo que yo podría dar una respuesta general y no precisamente sobre uno de estos. Voy a dar una respuesta que espero satisfaga al Observatorio Electoral. Se ha dicho mucho que la nulidad de las elecciones es el último recurso. Y creo que sí lo es el más drástico y afecta no solo a los culpables, sino también a los inocentes, digamos, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, pues si está prevista la nulidad de elección cuando se dan esas 3 causales exactamente que ahora dispuso el constituyente en la base sexta del artículo 41, que tienen que ver más con temas de financiamiento, creo yo que por igualdad de razón se deben dar las nulidades que no están expresamente señaladas ahí, pero que tiene que ver con la transgresión de los principios democráticos de los procesos electorales, los principios del sufragio efectivo y los principios de la elección propiamente. Para renovación de los poderes, pues esto solo se va a dar a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. Si no reúne una de estas cualidades de libertad, porque, por ejemplo, se inmiscuye el narcotráfico y a la hora de que está la gente votando van y hacen una serie de disparos, o etcétera, lo que sea, bueno, ahí ya no hubo una auténtica libertad y no se puede decir que estamos frente a una elección real, sino aparente. La autenticidad también, si no se reúne la autenticidad de una elección, no es elección, es una elección aparente. Y estas cuestiones, aun cuando no están tasadas propiamente, como sí tasó el constituyente los 3
casos de que si se rebasan los topes de campaña en un 5%, que porque admitieron recursos de procedencia ilícita, que compraron y adquirieron tiempos en radio fuera del marco legal. Bueno, aunque no esté tasado así tal cual, creo yo que es dable dar esta interpretación que yo estoy señalando, porque lo más importante es velar por los principios de toda elección, por el bien de nuestro país, porque si no, entonces estaríamos ante cualquier posibilidad de transgredir esos principios sin ninguna consecuencia real. Sería mi respuesta y espero satisfaga a quien me la hizo. Muchas gracias. Senador Benjamín Robles. Gracias, senador presidente. Magistrada, hablando un poquito de otros temas para conocer el criterio, porque bueno, la idea de las comparecencias es un poco conocer el criterio más que hacerle una prueba. Ustedes son gente muy experimentada y la Corte creo que no se equivocó con ninguno de ustedes, salvo el tema que yo sí insisto de que hubiésemos deseado más mujeres, más ternas inclusive de mujeres para garantizar la equidad en el tribunal. Magistrada, existe un proyecto para reformar la Constitución Federal en el que se propone que los tribunales electorales de las entidades conozcan y resuelvan los conflictos laborales con sus propios servidores públicos, pero también los conflictos entre los organismos electorales locales con sus trabajadores. Este es el esquema vigente para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual, como usted lo sabe bien, lo dispone el artículo 99 constitucional, resuelve los conflictos o diferencias laborales con sus servidores públicos, así como con los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Quisiera conocer su opinión. ¿Cuál es su postura acerca de que los tribunales electorales diriman sus propias controversias laborales y la de los organismos electorales? ¿Acaso el ejercicio de esta facultad no implicaría el desvío de su atención y recursos para asuntos distintos a su labor primordial, que es impartir justicia electoral? Yo le agradecería que nos explicara por qué, en su opinión, es adecuado o inadecuado que los tribunales electorales, al dirimir sus propios conflictos laborales, se conviertan en juez y parte. ¿Qué acaso esto no genera inequidad procesal entre las partes? Gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Yo efectivamente estoy de acuerdo en que sean los propios tribunales electorales quienes diriman los conflictos que se suscitan con su personal. Ello no quiere decir que les vamos a restar tiempo o oportunidad para que se dediquen exclusivamente a los temas electorales que deben de resolver, porque si esto es así, pues lo mismo podríamos decir de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que al final de cuentas es quien tiene que resolver todos estos asuntos que se suscitan entre personal del INE y eso sí, creo que les resta tiempo para dedicarse exclusivamente a la impartición de la justicia constitucional electoral. Creo que con que ellos resuelvan los conflictos, como siempre lo han hecho, que se suscitan entre el personal de la Sala Superior, conflictos laborales y de responsabilidad, me parece que eso sería lo adecuado, pero no además estar atrayendo los asuntos de los estados. Creo que eso hasta irrumpe, no sé, en la esfera de la soberanía de cada estado. Yo creo que no es adecuado. Ahora que si es juez y parte del tribunal, pues también podríamos entonces decir esto de la Sala Superior. Creo que ahí deben de activarse mecanismos de impugnación para lo que resuelva un tribunal electoral, a través del amparo posiblemente, porque finalmente esto ya no es tema electoral, respecto al cual digamos no procede amparo, sino es un conflicto laboral o de responsabilidad también. Entonces yo me inclino más hacia esa postura, señor senador. Gracias. Senadora Pilar Ortega. Gracias. Magistrada Claudia Mabel Curiel, bienvenida. Yo quisiera tocar dos temas. Uno es el de, en el Senado estamos tratando de avanzar en una regulación a un concepto que ha sido muy lastimoso
en la incursión de mujeres en la política o incluso en mujeres que tienen cargos de tomas de decisiones, que es la violencia política. Recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, junto con otros organismos, emitió un protocolo para combatir este fenómeno. Después de 3 años en el Senado todavía no hemos podido sacar adelante una reforma y en el Congreso importante que atienda este fenómeno. En ese sentido yo quisiera preguntarle si conoce este concepto de violencia política de género, también preguntarle cuál es su opinión respecto al mismo concepto y al protocolo recientemente emitido por el Tribunal Electoral, el INE y otros organismos. ¿Consideraría que la violencia política puede llegar a ser causal para anular una elección? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en varias ocasiones la Sala Superior ha dado vista a la FEPADE para que investigue probables conductas delictivas. Sin embargo, no hay un parámetro, es decir, pareciera que es ciertamente discrecional las veces en que el tribunal da vista a la FEPADE. ¿Usted considera que debería haber parámetros y cuáles serían estos para que efectivamente no se suscitaran estas discrecionalidades en donde en algunos casos sí se da vista y en algunos otros casos no se da vista? Gracias. Le agradezco sus preguntas, senadora Pilar Ortega. En lo que respecta al tema de la violencia política, sí la conozco y conozco también el protocolo que acaba de salir recientemente, el cual se estuvo trabajando ya por algunos años y finalmente se logró. Desgraciadamente este protocolo no es vinculatorio, no es obligatoria su observancia, pero es de gran utilidad y orienta suficientemente, y creo que sería orientador también para este Senado para emitir leyes que efectivamente determinen qué es la violencia política, cómo se genera, las diferentes formas en que puede darse, porque la violencia política no solamente se da de una forma, o sea, puede haber maneras muy evidentes y maneras muy sutiles de darse. Me parece que ya la violencia institucional, bueno, hay una ley para erradicar las formas de violencia que ya habla de la violencia institucional, que es similar, me parece a mí, a lo que se considera ahora como la violencia política. Y esta sí es una ley, pero tal vez debiera darse una sanción que impida que se esté llevando a cabo este tipo de violencia. Desgraciadamente estamos ahorita apenas como que aumentando nuestra cultura en estos temas tan delicados, porque gente altamente preparada aún no logra ver la existencia de ese tipo de violencia en asuntos donde no se dice explícitamente haber sufrido esa violencia política. Yo particularmente tuve un asunto donde yo advertía esa existencia de violencia política, pero mis compañeros no. Yo me quedé con un voto aclaratorio y les comento rápidamente el caso. Es un asunto en materia laboral. Les recuerdo que yo estoy en un tribunal colegiado auxiliar que vemos de todas las materias y particularmente era en materia laboral, donde en el juicio natural se había hecho valer el despido injustificado. Y narraba la mujer, era una mujer que le arrancaron con violencia su renuncia porque la encerraron 2 de sus superiores varones en un cuartito donde le quitaron el celular y le estuvieron amenazando y violentando para lograr su renuncia, sobre todo cuando ella en principio se negaba a hacerlo, pero cuando ya empezaron con amenazas hacia su familia, optó por firmarles la renuncia. Y no quedó en eso, sino que además la subieron al coche
la llevaron a la Junta para que ahí ratificara esa dimisión. Para mí, era evidente que había habido una violencia política e institucional, pero desgraciadamente, y con todo respeto, mis compañeros no lo vieron así. Entonces, creo que es necesario difundir un poco más esta cultura para que capacitarnos un poco más en este aspecto, para que nosotros todos podamos advertir ese tipo de situaciones. En el caso, lo que alegaba la quejosa, que era justamente la trabajadora, que no le había admitido la Junta 2 pruebas, unas testimoniales para acreditar justamente esa violencia, porque ella decía desde un inicio que desde que en la Junta todo el mundo se dio cuenta que estaba ella en calidad de privada de su libertad. Todos pasaban, la veían y se cuestionaban, ¿no? Entonces ella quería presentar algunas testimoniales y además una prueba pericial psicológica para tratar de evidenciar que justamente al momento que firma tanto la renuncia como la ratificación, ella estaba en un estado emocional inconveniente. En cuanto a las testimoniales, se concedió el amparo para que se admitieran, pero no de la pericial que tendía a demostrar ese estado inconveniente psicológico. Entonces, pienso yo que aquí faltó un poco de visión, de sensibilidad, eso. Y sí creo que sí hay que elevarlo a rango de delito para que, por lo menos si no están las personas convencidas culturalmente de la sensibilidad y de la igualdad que debe imperar, pues por lo menos sepan que hay un remedio, una sanción para un actuar de este calado. Que si puede anular una elección, aquí yo creo que sí sería ver el caso específico, qué tanto trascendió esta violencia política, en qué consistió, pero sí creo que puede llegar a anular una elección si es grave, si es determinante, si es dolosa. Creo que sí, pero sería ver caso por caso. En cuanto a la vista que en ocasiones se da a la FEPADE y en ocasiones no, sobre conductas delictivas, sí creo yo que debe haber como una especie de reglamentación o parámetros a los cuales acudir. Me parece que ya existe, por lo menos en el Código Federal de Procedimientos Civiles, la determinación de que si se advierte la comisión de algún delito, y no solo en ese código, sino en otras leyes también, se tiene que dar vista a la autoridad competente. Aquí más bien me parece que es una cuestión subjetiva de los integrantes de cualquier órgano. Si para algunos pareciera delictiva una conducta y para otros no lo pareciera. Entonces me parece que no es tanto reglamentar caso por caso, sino es una cuestión pues de ponerse de acuerdo en la misma integración, qué tan estrictos vamos a ser para determinar que una conducta es ilícita y amerita dar esta vista a la FEPADE. Sería mi respuesta. Gracias. Senador Raúl Cervantes. Gracias, presidente, senadoras, senadores, buenos días. Candidata magistrada, ¿cómo está? Buen día. A mí me gustaría hacer primero una reflexión para poder introducir o formularle más bien 2 preguntas. Nosotros estamos ahorita en un momento en donde la decisión del Senado de la República para elegir dentro de las 7 ternas a mujeres y hombres con experiencia que juzguen las próximas elecciones está en un momento muy difícil y por lo tanto de alta responsabilidad para el Senado de la República. ¿Por qué razón? La primera es porque la renovación es de los 7. Un órgano final constitucional en donde lo que va a ser, a excepción de la acción de inconstitucionalidad, será la interpretación en última instancia y definitoria de la materia electoral en una democracia como la nuestra, es un tema a considerar. Por lo tanto, las magistradas y magistrados que lleguen deben de tener muy claro, en mi visión, una transparencia en un principio de la transparencia en la argumentación, la capacidad de ese colegiado de llegar a intercambiar puntos de vista y estar suficientemente dispuestos a transmitir su criterio
a escuchar los otros criterios y a poder llegar quizás hasta posiciones eclécticas, sobre todo en la interpretación de principios constitucionales. El primer tribunal electoral de 96 al 2006 construyó tribunal, porque no había precedente, construyó derecho, generó jurisprudencia y tesis en su momento, hubo argumentación, como lo acaba de decir, y a mí me consta que esa conformación ya aplicaba el sistema de convencionalidad mucho antes de la reforma del 2011 de los derechos humanos. Generó principios específicos e interpretación de doctrina internacional a través de sus tratados que le dieron sentido y momento a quizás omisiones legislativas o figuras no acabadas. Hoy estamos en una legislación nueva, en donde cada vez esta manera de evolucionar en el juzgamiento es mucho más importante, sí el conocimiento, sí la madurez, pero también la visión institucional de lo que significa transmitir el poder en paz. Que haya irradiando a la sociedad una alta legitimidad en que la disuasión por parte de la sentencia es que la gente esté convencida de que esa transmisión del poder se hace adecuadamente. Basando en mi criterio, y creo que en esa responsabilidad gravita, y así se construyeron las ternas, y yo me inscribo en el tema de que debieron haber más mujeres. No juzgo cómo fue, porque no sé la mecánica, pero lo que sí sé es que nos hubiera gustado más a los mexicanos y a las mexicanas. Pero independientemente también estoy convencido que de las 21 personas que están se puede conformar una sala superior sólida y a la altura de tener 30 elecciones simultáneas, haber nacionalizado, digamos, en el sentido de tener un órgano nacional y concentrado, no haber atendido a la predictibilidad de las sentencias de la conformación anterior, tener experiencia judicial los que están y tener experiencia también judicial en la materia electoral, ver desde los que han ejecutado desde el punto de vista de administración de las elecciones, creo que también sí podemos generar con lo que se tiene una gran sala, y esa será la responsabilidad del Senado de la República y del intercambio de los puntos de vista. El artículo 15 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral señala que la carga de la prueba corresponde a quien afirma una existencia de un hecho, pero en muchos casos, o en algunos casos, señalan que cuando haya nulidad, a veces los litigantes o los justiciables lo que exigen es que el tribunal investigue. ¿Cuál sería su criterio con respecto a que hay un mandato concreto, una regla específica sobre que, y es un principio de derecho procesal, que el que afirma tiene que probar, si esta petición por parte de algún justiciable de la materia electoral se justifica que la Sala Superior investigue per se, por sí misma, este tipo de causas para poder generar las nulidades? Y segundo, sobre su ensayo, he estado escuchando de manera importante, porque sí, el tema de los independientes es una figura necesaria y complementaria de la democracia representativa. Usted dijo algo hace un momento en el cual a mí me hizo recordar algunas reflexiones como litigante en materia electoral sobre el tema de los independientes. Si no hubiera recursos, si no se reglara, que prácticamente en todas las democracias las candidaturas independientes son regladas, pueden ser mayor o menor su reglamentación y requisitos para, pero dijo algo, podrían beneficiarse económicamente. ¿Por qué razón? Quisiera nomás que me ahondara en el tema. Un independiente tiene el mismo acceso al financiamiento una vez de cumplir los requisitos que alguien que viene de origen, porque si no se rompe el principio de igualdad en materia electoral. Y me supongo que cuando le preguntó el senador, usted insistió en la buena voluntad de querer servir y no de servirse, porque supongo yo que lo que quiso decir es que esta multiplicación al infinito sería que mucha gente se inscribiera con requisitos muy bajos para obtener el financiamiento, ¿no? Y una proyección en la que no cumpliría lo que da el mandato. Las candidaturas independientes son complementarias, necesarias, le dan aire, retroalimentan a la democracia e exigen un mayor nivel del sistema de partidos. Y en esto también me gravita algo que también comentó, que a usted le gustaría que tuvieran el mismo concepto de simpatizantes en el tema del Twitter que en todos los partidos por estatuto. ¿Usted considera que sería mejor una ley de partidos en donde el acceso a las posiciones internas de los partidos y a las candidaturas constitucionales y a los conceptos de militancia, simpatizante, etcétera, todas las hermenéuticas artificiales que se pueden dar dentro de la materia electoral, fueran idénticas para tener un lugar común y un concepto adecuado para poder interpretar?
o que siga existiendo la capacidad de autonomía de los partidos de ejercer cómo construyen sus propias reglas y calificarlas la autoridad administrativa de constitucionales. Gracias, magistrada, por sus respuestas anticipadamente, y quiero decir públicamente, he tenido pláticas con usted y con la mayoría de los candidatos, casi acabo con los 21, largos desde el punto de vista de derecho, y cuando digo que se puede conformar desde las ternas una gran sala es porque, por lo menos en mi humilde opinión, cumplen con todo el conocimiento constitucional y legal del tema. Muchas gracias, señor senador Raúl Cervantes, por sus comentarios y también por las preguntas que me plantea. Respecto a lo que usted tocaba del tema de la transparencia en argumentación, que yo denomino como diálogo auténtico, me parece que es fundamental para llegar a las mejores determinaciones o decisiones en un órgano colegiado como lo es la Sala Superior, pero eso equivale a escuchar realmente a los compañeros, escuchar sus opiniones, su criterio y abrirse a aceptar o llegar a la conclusión de que la idea que uno tenía puede ser errónea. Muchas veces no se llegan a las mejores respuestas a los medios de impugnación por esa cerrazón que luego existe en algunos compañeros de, yo diría, como no dar su brazo a torcer y se cierran al criterio, no quieren escuchar más, y eso pues es en detrimento de una debida administración e impartición de justicia. Yo siempre he sido una persona muy abierta en mi criterio. Si alguien me convence que estoy en un error, acepto gustosamente el error y me apego a su punto de vista. En cuanto a la carga de la prueba, que existe un artículo en la Ley de Medios que el que afirma tiene que probar, si eso permitiría a la Sala Superior llevar a cabo diligencias para poder llegar a la conclusión de que una elección estuvo viciada. Pienso que sí está incluso en su reglamento interno esta facultad de la Sala Superior de llevar a cabo diligencias extraordinarias para mejor proveer. Entonces creo que sí, en algunos casos sí se puede acudir a esa figura sin que se llegue al extremo de introducir pruebas nuevas, digamos, que realmente correspondían a las partes ofrecer o presentar, pero que sí son necesarios estas diligencias para mayor proveer, para aclarar ya el hecho que nos está revelando algunas de estas pruebas. Entonces creo que sí tiene incidencia a la Sala Superior en llevar a cabo este tipo de diligencias extraordinarias. Yo particularmente participé cuando trabajé con Secretaría de Estudio y Cuenta en la Sala Superior en un asunto de nulidad de elección de un municipio de Guanajuato, parece, Allende, Guanajuato, donde se ordenó por parte de la magistrada a la que yo gustosamente servía esta diligencia para mayor proveer consistente en el recuento de votos de 138 casillas. Entonces yo ya acudí a esta reglamentación para poder tener mayores pruebas y con toda la certeza poder llegar a una conclusión de anular o no una elección, porque anular una elección pues anula también la voluntad de una gran mayoría de votantes, y entonces no es como la mejor solución, sino la última que debemos de tener en todos los procesos. Lo que me preguntaba, si debemos hacer ya ahora nugatorio esa garantía constitucional que tienen los partidos de autorregularse, la facultad, su capacidad de autorregularse, autoorganizarse, y a través de una norma general como pudiera ser la Ley General de Partidos Políticos, pues ahí establecer todos y cada uno de los lineamientos que deben observar indefectiblemente cada partido. Yo no estaría de acuerdo en ir tan lejos. Sí creo que hay elementos generales que deben regularse de manera uniforme para todos los partidos. Esto que me decía y que yo misma comenté hace rato del simpatizante, yo creo que eso no debe depender del estatuto de los partidos, de su capacidad de autoorganización. El simpatizante y el militante son temas generales o
palabras o términos generales que deben de tener una sola definición para todos. Y así creo que tendría que ir tema por tema viendo qué sería adecuado normar de manera uniforme para todos y qué sería parte de la facultad autorregulatoria de los partidos. Facultad que desde mi punto de vista debe de privilegiarse al máximo porque es un derecho constitucional que tienen. Entonces, como todos los derechos fundamentales, si hay que limitarlos, que sea en la menor medida posible. Sería mi respuesta. Mil gracias. Muchas gracias. De esta manera damos por concluida la comparecencia de la ciudadana Claudia Mabel Curiel López, agradeciéndole su participación en esta Comisión de Justicia. Muchas felicidades. Por el contrario, yo a todos les agradezco esta oportunidad y me reitero a sus órdenes y espero ser realmente depositaria de su confianza. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Pasamos a continuación y de manera inmediata a la comparecencia de la ciudadana Silvia Gabriela Ortiz Rascón, para la cual solicitamos el apoyo del personal de auxilio para que regrese. Muchas gracias. Damos la bienvenida e iniciamos la comparecencia de la ciudadana Silvia Gabriela Ortiz Rascón, para lo cual tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos para su exposición inicial. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoras senadoras, señores senadores. Es para mí un honor comparecer ante esta Comisión de Justicia del Honorable Senado de la República como integrante por determinación unánime del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una de las 7 ternas para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una decisión que mucho me honra y reitera y ratifica en mí el compromiso institucional, la responsabilidad que significa participar en un proceso, la envergadura del cargo al que aspiro, con la certeza de mi absoluta independencia. Mi personal reconocimiento a la trayectoria profesional de quienes integran también esta terna y la de todas y todos los candidatos en este proceso. Con relación a la pertinencia e idoneidad de mi candidatura, esta Comisión de Justicia ha recibido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el expediente en el que consta la documentación con la que acredito que cumplo los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo, así como con la experiencia y conocimiento en la materia electoral. El aval de 20 años de trayectoria jurisdiccional y de carrera judicial, 10 de los cuales transcurrieron en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que ingresé en el año de 1997 en el cargo de secretaria auxiliar y con posterioridad secretaria de Estudio y Cuenta,
coordinadora e instructora de ponencia, coordinadora general de asesores de la presidencia del tribunal y secretaria general de acuerdos de la propia Sala Superior. Cargo que, por cierto, fue la primera vez que ocupó una mujer. Como secretaria general de acuerdos, asumí las funciones propias, las cuales son de la máxima responsabilidad e importancia para la buena marcha de la función jurisdiccional a cargo de la Sala Superior, entre las que destacan coordinar las sesiones privadas y públicas de resolución, diligencias de la relevancia como la apertura de paquetes electorales y el recuento de votos. Así también elaborar acuerdos generales, la sustanciación inicial de todos los medios de impugnación. En ese cargo estuvieron bajo mi supervisión las áreas de la Oficialía de Partes, la Oficina de Actuarios y el Archivo Jurisdiccional. La responsabilidad que se me asignó también como Coordinadora General de Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral me brindó la oportunidad de conocer la estructura y función administrativa que se desempeña dentro del Tribunal Electoral. Esto me confirió una visión integral, tanto del aspecto jurisdiccional como administrativo. A lo largo de estos años, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, fui partícipe de la transformación que operó la reforma constitucional de 1996 de la que emanó, y la construcción de la doctrina jurisprudencial en la que hoy se sustenta nuestra materia de derecho electoral y el control jurisdiccional de las elecciones. Criterios, muchos de los cuales fueron recogidos por la reforma constitucional del año de 2007, que fortaleció al Tribunal Electoral como un verdadero tribunal constitucional y ensanchó la tutela de los derechos político-electorales de los ciudadanos. A este conocimiento y experiencia se suman los que he adquirido en los últimos 6 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del conocimiento de los medios de control de constitucionalidad. De manera particular, las acciones de inconstitucionalidad en la materia electoral, incluidas las relativas a las leyes emanadas de la reforma de 2014. Por otra parte, mi experiencia y formación académica como catedrática de la materia de Derecho Electoral en la Escuela Libre de Derecho, de la que también fui secretaria general, a cargo de las áreas académica y de administración. Todo lo anterior me brinda una formación integral, el entendimiento desde las bases y la evolución del sistema de justicia electoral que ha acogido nuestro país. Con relación al ensayo que presenté ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me permito brevemente destacar los 2 diversos temas que abordé. El primero, relativo al sistema electoral que acoge nuestra ley fundamental para la conformación de los congresos locales, cuya relevancia deriva de la incidencia directa que tiene para el cumplimiento del mandato representativo y la conformación plural de los congresos locales. Por disposición constitucional, recordemos que las legislaturas de los estados deben integrarse con diputados por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional. Esto en los propios términos que lo establezcan sus leyes. De ahí han derivado multiplicidad de reglas y fórmulas de asignación que se recogen en las distintas leyes de los estados, lo que hace necesario conocer cuáles son los parámetros que deben cumplir
para satisfacer y hacer efectivo este sistema electoral. De ahí la importancia de los criterios que ha emitido nuestro máximo tribunal, que definen justamente las bases que deben acoger las leyes de los estados, a efecto que se dé cabal cumplimiento al objetivo y fines que se persigue desde la Constitución con el establecimiento de este sistema. El segundo tema que abordé en el ensayo es el relativo a la votación que debe ser tomada en consideración para efecto de determinar el porcentaje de sufragios que debe alcanzar un partido político para mantener su registro. Así planteo una solución diversa a la que propone la Sala Superior del Tribunal Electoral al resolver el recurso de apelación 756 del 2015, en la que, en deferencia al legislador y teniendo en cuenta su visión de supremacía constitucional, planteo una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones relativas tanto de la Ley General de Partidos Políticos como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Interpretación que me permite arribar al convencimiento jurídico de que los votos obtenidos por un partido político en comicios extraordinarios pueden surtir efectos respecto de la votación a considerar para mantener su registro. Señoras senadoras, señores senadores, la legitimación de una institución y de quienes las integran es fruto del reconocimiento de su desempeño, con la autoridad que le imprime el cabal ejercicio de sus funciones, acorde a la ley fundamental, con integridad y probidad incuestionables. Esta ha sido hasta hoy la premisa de mi ejercicio profesional y como servidor público, y la que habré de mantener para el caso de que este honorable Senado de la República me designara como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un desempeño de las funciones propias, regida por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad y absoluta independencia, con el sustento sólido de mi conocimiento en la materia y de la técnica jurídica. Al resolver los asuntos de la competencia de la Sala Superior, es mi compromiso con sumo escrúpulo revisar cada expediente, resolver con exhaustividad, atendiendo al marco jurídico que rija la competencia, ceñida a las normas y principios que nos establece nuestra Constitución y a una interpretación viable que dé plena eficacia al orden jurídico en la línea trazada por el legislador, que brinde coherencia al sistema electoral en su conjunto y certeza para el adecuado desarrollo de los procesos electorales y de sus resultados, con absoluto respeto a los derechos político-electorales de los ciudadanos. Mi compromiso también es frente a mis pares, privilegiar en todo momento el debate respetuoso, ceñido al criterio jurídico, siempre deferente a toda postura que enriquezca la discusión, valiente en mi convicción y humilde frente a mis yerros, con el convencimiento de que el único cauce para el disenso es el que establece la ley y ninguno otro. Mi compromiso frente a las partes, atenta a mi deber de escucharlas, amplia interlocución con todos, partidos políticos, candidatos, ciudadanos, sin proclividad alguna, sin prejuzgar nunca sobre los méritos de la controversia, en todo momento guardando el equilibrio procesal. Mi compromiso frente a la sociedad, el ejercicio de mis responsabilidades, con absoluta transparencia,
cumpliendo los principios y valores que orientan la función jurisdiccional y el servicio público, con la seguridad de que sirvo a la nación y de que solo obedezco al mandato de la ley. Encauzar todos mis esfuerzos a fortalecer a la institución como un tribunal sólido, confiable, consistente, predecible del derecho al caso concreto, a la altura que nuestra República y el pueblo de México lo exige. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Senadora Tagle, por favor. Gracias, presidente. Bienvenida, maestra Silvia Gabriela Ortiz. Muchas gracias. Como usted sabe, para varias legisladoras y particularmente para mujeres de partidos políticos, nos es muy importante encontrar en la integración de esta sala superior un compromiso muy concreto con la perspectiva de género en la forma de juzgar del tribunal, porque ha sido justamente a través de varias resoluciones de los tribunales electorales, las salas regionales y la sala superior, que nos han dado elementos para que las mujeres podamos seguir avanzando en el reconocimiento de derechos políticos electorales. Y aunque esta visión nos gustaría que la tuvieran todos los impartidores de justicia electoral, pues de manera muy particular, sin duda, nos parece importante conocer la opinión de quienes son ahora las candidatas en estas ternas a la sala superior. Y en ese sentido me gustaría conocer su punto de vista sobre lo que piensa con respecto a los protocolos para juzgar con perspectiva de género, si ya usted ha proyectado alguna resolución desde esta visión y en ese mismo sentido si considera importante que tanto la CEDAW como Belén do Pará son importantes en la tarea cotidiana de un juzgador o juzgadora. Y en el caso de que usted llegara como magistrada en temas donde haya violencia política contra las mujeres, ¿qué posición podríamos esperar de usted? Y finalmente también si considera en su concepto que existen bases constitucionales y convencionales para la conformación, y recalco aquí, conformación paritaria de los órganos colegiados de elección popular. Y solamente en cuanto a su ensayo, usted aborda el tema de las reglas sobre la subrepresentación de la conformación de las cámaras del Congreso de la Unión, así como las relativas a las legislaturas en las entidades federativas. Usted aborda en su ensayo el mecanismo para compensar a un partido que quedaría subrepresentado y sobre este punto versa mi cuestionamiento. Existen varias alternativas para compensar, por ejemplo, se puede restar la curula al partido que esté más cerca del umbral de subrepresentación y otorgársela al que esté subrepresentado, o también puede implementarse una nueva ronda de compensación iniciando con la asignación del partido sobrerepresentado. Por lo tanto, desde su perspectiva y tratando de evitar distorsiones en el desarrollo de la fórmula, ¿cuál es el mecanismo óptimo para compensar constitucionalmente al partido que se encuentre en esa situación de subrepresentación? Por sus respuestas, muchas gracias. Al contrario, senadora Tagle, le agradezco mucho sus preguntas. Hoy por día la perspectiva de género nos deriva ya del mandato de igualdad. Los juzgadores no podemos estar ajenos a este imperativo, reconociendo que tanto desde las leyes como desde diversos actos, resoluciones, siguen prevaleciendo aún conductas discriminatorias, estereotipos aún inmersos, los cuales hay que desterrar aplicando justamente la perspectiva de género. Tener esta visión para analizar la norma y su interpretación, advertir si hay en ella algún estereotipo de esta índole o si en los hechos se ha presentado alguna actitud que revele discriminación, falta de equidad, desigualdad. Creo que esta ya es una obligación, un imperativo para todos los juzgadores que no podemos dejar de desconocer. Un imperativo que deriva, por supuesto, de nuestra ley fundamental, artículo 1 y artículo 4, tanto como de los diversos tratados internacionales que nuestro país ha suscrito.
Los protocolos para juzgar con perspectiva de género constituyen, por supuesto, una herramienta de muchísimo valor. Fue el primer impulso para ir adentrando a los juzgadores en el cumplimiento de este deber. Sin embargo, creo que debemos avanzar, proponer otras vías, intensificar el análisis de las sentencias para advertir y recoger de ellas lo que pueden ser buenas prácticas y evidenciar aquellas resoluciones o criterios judiciales que propician, por el contrario, mayor discriminación. Mi posición en relación a la violencia política, en este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral ya ha avanzado en el conocimiento de distintos asuntos, reconociendo que ésta puede ser ejercida frente a las mujeres, brindándole la mayor tutela. Desde mi perspectiva, creo que no podría ser admisible un criterio diferente frente a estos hechos.